noches, amigos de Diagnóstico. Como ustedes saben, nuestro programa se ha propuesto en algunos campos de la actividad cívica promover, fortalecer la conciencia de los ciudadanos costarricenses, entregándoles elementos de crítica para que se formen un criterio sobre todos estos movimientos contemporáneos que tienen que ver con la reforma del Estado, con las privatizaciones y con muchas de esas propuestas que generalmente se denominan como propuestas neoliberales, que tienen que ver con la venta de los bienes públicos, con las llamadas privatizaciones, en fin, este mundo donde nuestro pequeño país tiene que defenderse con una gran agilidad, con un gran talento, con una gran inteligencia y sobre todo con una gran voluntad nacional para poder sostener la existencia de nuestra pequeña nación. Y lo que digo no es dramático, es simplemente una realidad de nuestro tiempo. ¿Sobrevivirá Costa Rica como un Estado nacional? Nuestros pequeños países podrán conservar su identidad, sus valores culturales, históricos, sus valores económicos, sus viejos procesos de justicia social, o podrán acrecentarlos, fortalecer sus democracias. Todo eso está por verse. Y como ahora se ha hablado tanto de la venta de bienes públicos y sobre todo de la venta del Banco de Costa Rica y también de la venta de VIXA, todo esto tiene que ver con el problema del sector financiero del Estado costarricense y su importancia en la vida económica y social. Pues para hablar de este asunto que es urgente, hemos invitado a dos distinguidos ciudadanos. El primero de ellos, que es don Rufino Gil, todos ustedes lo conocen. Él no solamente es un viejo amigo y colaborador de nuestro programa, sino que es uno de los hombres que más vehementemente, con mayor profundidad, asiduidad, persistencia, ha decidido defender el sistema de banca institucionalizada, no sus vicios, no sus errores, no sus lacras, sino ese fundamento básico para el desarrollo nacional y la justicia social. Es, como lo he dicho en otras oportunidades, un cruzado en la lucha de defensa de la institucionalidad bancaria de nuestro país. Y también nos acompaña el licenciado José Jaén García. El licenciado José Jaén García, desde hace muchos años, viene haciendo planteamientos patrióticos, viene poniéndonos a todos un poco ante la situación del deterioro, de la deformación de la vida cívica, de la vida política e institucional de nuestro país y sobre todo aportando ideas, aportando elementos con un espíritu patriótico que lo enaltece y que nos fortalece a todos. De modo que estos dos distinguidos ciudadanos, viejos y queridos amigos nuestros, Rufino Gil, don José Jaén, les damos las gracias por estar aquí en Diagnóstico y venir un rato aquí a conversar de estos temas. Muchas gracias. Bueno, todo digamos, la idea de este programa se inicia por una preocupación que asalta a José Jaén cuando recibe una información a propósito de unos intentos de privatizar, o más bien, supuestamente, unos préstamos internacionales para fortalecer el proceso de privatización y la disque llamada reforma del Estado de Costa Rica. ¿Por qué no nos explica, don José? Tal vez de esa manera podemos ingresar en el tema. Bien, primero que todo, quiero hacer un reconocimiento al periodista don Wilber Murillo, de la República. Él hizo una publicación el último del mes pasado. El 31 de julio. 31 de julio, en donde dice de un asunto sumamente importante para el país, que si no hubiera sido porque él lo saca, esto quedaría escondido en la ignorancia. Hay un préstamo que está gestionándose y ya está en desarrollo por el gobierno de la República con el Banco Interamericano de Desarrollo de $16.600.000. Esos son cerca de 3.800 y pico de millones de colones. Se publicó, no hubo ninguna información sobre esto. Logré conseguir este documento. Sí, usted me lo mostró. Yo se lo mostré. Sí. Que es un comunicado del Banco Interamericano de Desarrollo en donde habla casualmente de esto. Es decir, la intención es que el país se endeude en un monto de $24 millones. Sí, porque son los 16 del banco y la contrapartida. Y la contrapartida $8.180.000 para
propósitos clarísimos, como los dice aquí, la apertura del sistema financiero costarricense y dentro de eso la venta del Banco de Costa Rica, vender determinados segmentos del sistema radiofónico y algunas otras cosas más. Pero fundamentalmente lo que busca esto es el control del sistema financiero costarricense. Quien controla el sistema financiero costarricense controla la economía y la soberanía del país. No hay que olvidarse de esto. La defensa de los costarricenses dentro del concepto de sistema financiero la tienen los bancos del Estado. Por eso es que es fundamental que los costarricenses se alerten ante una situación como esta. Bueno, que controle el sistema financiero de Costa Rica controla el sistema financiero hasta, si se quiere, en parte internacional centroamericano a través de VIXA. El que compre el Banco de Costa Rica compra un porcentaje del Banco VIXA. Pero además quieren vender VIXA. Pero quizás, digamos, haciendo un replanteamiento de todo este problema que tiene que ver con el sector financiero nacional. Lo cierto es que el sistema de banca nacionalizado, y no vamos desde luego a hacer aquí una historia, pero el sistema de banca nacionalizado resultó un factor decisivo en el desarrollo económico y social de Costa Rica de los últimos 40 años. Sin duda. Costa Rica no sería la que es hoy si no se hubiera creado un sistema de banca nacionalizada con un concepto de banca de desarrollo que nutriera los distintos sectores sociales, pequeños, medianos y grandes empresarios. Claro. Si no hubiera servido para fortalecer el sistema cooperativo, si no hubiera extendido por todo el país con los servicios financieros. Pero ya desde hace tiempos, don Rufino, desde el año 84, se propuso como una presión directa de los organismos financieros internacionales permitir la existencia de bancos privados en Costa Rica. Y no solo la existencia de bancos privados, sino de algunas potestades y privilegios de ese sector bancario privado. De modo que esto no es, claro, con toda la importancia que eso tiene, como veremos, pero digamos que es parte de un proceso viejo. Total. Álvaro, totalmente. Yo recuerdo en los años 60, llamémoslos en la década de los 60, como AID, cuando estaba yo de ministro consejero de la embajada, constantemente cuando se hacían las visitas al desk, como le llaman, de la embajada de Costa Rica en Washington. De la embajada de Costa Rica en Washington, yo no tengo ningún inconveniente en decirlo. A mí me tocaba manejar todos esos aspectos financieros con los bancos, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y fui director de esos organismos. Cuando llegábamos a hacer nuestras propuestas al AID, o sea, al gobierno de los Estados Unidos, el funcionario que estaba ahí constantemente me decía: ¿cuándo vamos a desnacionalizar los bancos en Costa Rica y cuándo Costa Rica va a tener ejército? Yo le contestaba con toda tranquilidad, porque estaba seguro de que mis palabras eran respaldadas por el gobierno y por el pueblo de Costa Rica, y yo le decía: jamás. El ejército en Costa Rica, jamás. La prueba es que la neutralidad que don Luis Alberto Monge propuso, y luego todas estas manifestaciones de paz, el Premio Nobel de la Paz para don Oscar, todo eso confirmó definitivamente la posición pacifista de este país. Y lo mismo con la banca, pero ahí ya comenzaba. Yo recuerdo que había un proyecto de hacer una financiera para el Banco de Costa Rica que estaba en segundo o tercer lugar, pero por allá llegaba nuestro buen amigo, a quien le tengo mucho cariño y mucho aprecio, don Rodrigo Madrigal Nieto, a buscar el crédito para su empresa, no la República, sino uno de los sistemas de bancos financieros, que en este momento no recuerdo el nombre. Cofisa no era. Cofisa, exactamente, Cofisa, a ver en qué forma AID la podía financiar. No sé qué razones hubo aquí en Costa Rica, dentro de la presión que le harían al gobierno de ese entonces, de don Chico Orlich, que el proyecto se retiró. Vean cuando están empezando esto, el proyecto se retiró
para hacer esa financiera grande y fuerte para el Banco de Costa Rica. Y tomó auge inmediatamente Cofisa. A Cofisa le extendieron un crédito blando, a largo plazo, baratísimo, con lo cual Cofisa comenzó a despertar. Y recuerdo que entre las cosas que me enteré en ese tiempo, que lo primero que financió fue un restaurante contiguo al Hotel Europa, ahí en la calle Central. Y así se desenvolvió Cofisa. De manera que desde ese momento la AID estaba propuesta a desnacionalizar el país, o desnacionalizar la banca en el país, y estaba propuesta a financiar el sistema bancario privado. Yo recuerdo que después, durante el gobierno de don José Joaquín Trejos, hubo también algunas propuestas legislativas. Sí. Efectivamente, ¿verdad? Así fue. Para abrir, para romper el monopolio Así fue. de los depósitos en Costa Rica. Absoluto, Álvaro. En tiempo de José Joaquín también lo fue. José Joaquín, yo recuerdo que hablaba, estamos hablando un poquito de historia, que hablaba de que nunca ocuparía el Banco Mundial, que nunca ocuparía el Banco Mundial en su campaña. El primer año o los primeros meses efectivamente fue así. Estaba listo el crédito de la SOAPIN, creo, de la carretera a Limón. Listo. Lo íbamos a firmar en el gobierno de Francisco Orlich. El día que estaba en las elecciones estaba puesto, yo estaba de director del Banco Mundial, estaba puesto en mi escritorio el crédito con todos los que del gobierno de Francisco Orlich, de don Chico, que estábamos organizando y propiciando ese crédito. Lo retiraron porque no se sabía cuál era el resultado de las elecciones. Ganó José Joaquín, comenzaron a ir don Alberto Di Mare y otras personas más a los que llamaban el Country Review, o sea, revisar las políticas económicas de cada país. Y aquello era hasta cierto punto un desorden en la forma de pedir y de expresar y de toda esta serie de cosas, ¿verdad? Y bueno, pero esa lucha... Pero ahora verá, sí, Álvaro, esa lucha fue así en esta forma, de querer entrar cabalmente. Y esos créditos, ese crédito se le concedió a don José Joaquín, pero don José Joaquín iba cabalmente dentro de su lucha constante, porque fue desde el principio de desnacionalizar, de que la banca se desnacionalizara. Esos country review en vista de que no iban adelante, nombró a don Miguel Ángel Rodríguez que fuera quien fuera, en lugar de las otras dos personas, a llevar adelante estas cosas. De manera que ahí, tal como usted me lo está diciendo, Álvaro, José Joaquín también, pero el partido no respondía. Y la prueba que la señora Morales, con el voto de la señora Morales, único y que hizo peso, no se desnacionalizó la banca en tiempo de don José Joaquín. Bueno, yo recuerdo que esa fue una larga discusión de la que algún día, haciendo una reseña histórica, se podría hablar, pero digamos que fue otro proceso. Otro proceso. Pero ya también en el año 84, para no alargarnos mucho en reseñas históricas, claro, en el año 84 también se inicia, en el año 85, 86, se realizan las reformas del Banco Central, sí, que permiten la apertura del sistema financiero. Absoluto. Y así efectivamente nacen, a través de esa reforma, que también se produjeron bajo la activa presión del AID y del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y efectivamente en eso se dio el gobierno de don Luis Alberto Monge, y con amplísima mayoría de diputados esas reformas pasaron. Después del estudio que hicimos nosotros de la evaluación del sistema bancario en el 87, que por lo menos ese estudio detuvo la privatización y detuvo la entrega de las cuentas corrientes por lo menos 7 años, porque las cuentas corrientes hasta en el 97, del 87 al 97, por lo menos lo detuvimos. Sí, sí. Ahora la cosa va peor, porque ya no es entregar las cuentas corrientes, que ya se las entregaron, que de todas maneras las que están, hay que tener presente una cosa. Ahí va. Al manejar las cuentas corrientes, un banco, lo que está utilizando es el producto del esfuerzo de los costarricenses que van y depositan su dinero allí. Casualmente, el concepto de la nacionalización bancaria es un concepto que sale de la encíclica Quadragésimo Anno, que dice el Papa que la riqueza producida constantemente por la actividad de las naciones debe estar al servicio de la nación. Entonces, si hay un sistema financiero como el de los bancos nacionales, que recibía el recurso de
de ese esfuerzo nacional, traducido en dinero, en colones, contantes y sonantes, debía estar al servicio de la nación. Por eso el concepto de la nacionalización bancaria era tan importante, o es tan importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no solamente ya tienen el sistema financiero metido en el manejo de las cuentas corrientes, sino que ahora va peor. Ahora lo que se quiere es endeudar al país para que el país pueda vender, o el gobierno, y digamos las cosas como son. Los dos candidatos a la presidencia de la República, los partidos mayoritarios, quieren vender los bancos y quieren vender los activos. Entonces, ese trío, gobierno, José Miguel Corrales y Miguel Ángel Rodríguez, lo que quieren es que este país se desarme ante una situación. Y además de esto, veamos esta cosa tan importante. El gobierno está proponiéndole aquí a los costarricenses nada menos que endeudarse, aumentar la deuda pública para vender un bien nacional. Hay que preguntarle al ministro, ¿con qué autoridad está el gobierno de la República y a los candidatos a la presidencia? ¿Con qué autoridad piensan ellos que van a poder disponer de los bienes nacionales? Este es un bien nacional. Esto no es ni del gobierno, ni del ministro, ni de José Miguel Corrales, ni de Miguel Ángel Rodríguez. Esto pertenece a los costarricenses. Casualmente, por eso hay una disposición constitucional que los ampara. Entonces, de eso quisiera que habláramos en unos minutos, porque yo sé que ese es un gran tema, y usted ha venido estudiando este asunto a propósito de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la venta del sector financiero. Sí, creo que eso tiene una enorme importancia. Sí. Yo quisiera que después lo explicara José con detalle. Pero antes de llegar hasta allí, tal vez para aclararle a los amigos que nos escuchan en sus casas, eso que usted tiene en sus manos, esa información, es que el BID le va a prestar al gobierno 24 millones de colones para que el gobierno promueva la privatización de las instituciones financieras. Así es. Ahora yo digo, ¿por qué para vender las instituciones financieras tiene que endeudarse? Vamos a partir de allí. No vamos a discutir si es bueno o es malo. Esa es la gran pregunta. Si es bueno o es malo vender. Claro. Ahora vamos a discutir si hay que vender o no. Claro. Pero primero, nadie entiende, si yo voy a vender mi casa, pues no me voy a endeudar para vender la casa. Si voy a vender un automóvil o cualquier bien que uno posee, pues no adquiere una deuda para vender. Entonces, yo no entiendo esa mecánica, porque 25 millones de dólares o 24 millones son efectivamente más de 5.000 millones de colones. 5.000 millones de colones es una suma inmensa. ¿Por qué el gobierno necesita adquirir un préstamo, endeudar al país en 25 millones de dólares para vender? Yo esa mecánica no la comprendo. Álvaro, voy a hablar muy rápidamente en 4 etapas para que vean que esto es una orquestado, llevado. 1963, lo que acabo de hablar de Cofisa. La administración Monge, se hace la evaluación del sistema bancario, se detiene la privatización de las cuentas corrientes por 10 años, en el cual la orden era nada de ventas, sino ver qué es lo que sucedía con el sistema bancario, limpiarlo y poner adelante, como se hizo, lo que había que hacer. No se hizo. Con Óscar Arias, revisión de las leyes del Banco Central, y se extienden, se hace ley lo que no estaba haciendo ley, que la estaba tergiversando el Banco Central en la colocación de los depósitos a plazo, y entonces se ponen los depósitos a plazo para que la banca privada pueda recibir. Y además el aval del Estado para que la banca privada, fíjense cómo van ganando, para que la banca privada tuviera el respaldo del Banco Central, que ante las quiebras el Banco Central ha perdido eso. Hasta ahí, presionado por el Fondo Monetario, todas esas reformas. Bueno. Viene la época en que estamos viviendo en este momento, Álvaro, para caer en su pregunta, para ponernos en una relación histórica. En este momento se entregan las cuentas corrientes diciendo que el 17% es para desarrollo de esas cuentas corrientes que perciba la banca privada, y no se ha puesto en vigencia eso. Y ahora, simple y llanamente, préstamos internacionales para la venta
de VIXA y la venta especialmente del Banco de Costa Rica, lo que estaba absolutamente cerrado. ¿Quién propone eso? Es el Fondo Monetario, es el Banco Mundial quien le dice al Estado, no señor, yo fui funcionario de ambos bancos. Uno va a los bancos, salían las misiones a los países a investigar cuáles eran sus créditos, cuáles eran sus necesidades. Si los podían financiar, los financiaban, si no les decían no, de manera que eso ha salido de aquí. Es decir, Ha salido de aquí. eso está muy claro, don Rufino, porque que usted lo diga es importante, porque uno piensa que los organismos financieros son todopoderosos. No, no son todopoderosos. No. Tienen que enfrentar estructuras políticas internas, asamblea legislativa, distintos sectores sociales, de modo que si ellos no encuentran un aliado interno que apoye sus políticas, que las lleve adelante, que sea aquiescente, obsecuente, no las imponen, ¿verdad? No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Sin embargo, este documento, además de la importancia que tiene, sí, tiene una cosa que es chocante, grosera para los costarricenses. Porque dice que el BID aprueba $16.600.000, con los otros 8 se complementan los 24 millones. Dice, para modernización del Estado de Costa Rica. Inmediatamente salta esta pregunta. ¿Quién es el que está pensando en modernizar al Estado de Costa Rica? Se supone que es el gobierno de la República. Bueno, ¿qué es lo que quiere modernizar? Primero, el Banco Interamericano hace un negocio brillante entregándole a Costa Rica un préstamo que son $24 millones a 20 años plazo, con un 6.9% de interés variable. Es decir, que además de Costa Rica sacrificarse con $8.180.000 que tiene que sacar de su bolsa, un país que está en las condiciones como está, va a asumir una deuda de $16.600.000 más los intereses. Siéntense algún costarricense que tenga la curiosidad y saque la cuenta de lo que significa esto. Mire, en conjunto 24 millones son 5.800 millones de colones, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto cuesta el desastre de la naturaleza ahora? Cerca de 5.000 millones de colones. Ahí sí se justificaría una inversión, un préstamo, para poder poner otra vez toda esa región devastada del país a funcionar. Pero no para hacerle un negocio jugosísimo en contra de los intereses del país. Fíjese que usted ha señalado un aspecto que a mí me parece medular. El país necesita echar mano de recursos para resolver crisis, para resolver problemas. Todavía los agricultores de la zona sur, los productores de la zona sur, frijoleros, cañeros, ganaderos, gente que ha hecho inmensos esfuerzos por poder a producir ese sector importante de la vida del país, y a estas alturas no les han cumplido, a pesar de los juramentos y las promesas. No les han cumplido. Limón, ¿por qué no hablar de Limón? Limón es una de las zonas más socialmente más devastadas de Costa Rica, y a veces con desastres naturales terribles. Parece que la naturaleza se ensaña contra los pobres y contra los trabajadores y la gente humilde de Limón. Van los gobiernos, todos los gobiernos. Yo recuerdo, desde no sé qué años, que vengo oyendo hablar de las crisis de Limón. Los presidentes van, hacen promesas, hacen pliegos, firman con la comunidad limonense compromisos y nunca los cumplen. Allí está, lo sé porque hay un comité que se llama el Comité de Limón en Lucha, que agrupa más de 50 organizaciones sociales de Limón, esperando que se cumplan los acuerdos que fueron firmados con ellos hace poco tiempo. Entonces se justificaría. Yo creo que eso que usted dice hay que recalcarlo, que los costarricenses deben ser conscientes de eso. ¿Para qué se usan los recursos? Si se toma prestado, ¿para qué se emplea? ¿Para qué endeudarse, Álvaro, en esta cantidad de 24 millones y medio, de las cuales la contrapartida son 8 millones, que podría servir una cuota para ayudar a Limón, cuando esa modernización está presente y se le ha venido ayudando al sistema privado hasta decir basta? Exacto, hay privilegios. Hay privilegios. ¿Como cuáles, por ejemplo? Le voy a decir El señor Bolaños, presidente ejecutivo del Banco Central, le ha dicho
cuando ha querido poner, cuando está llevando adelante el encaje para los overnights y los OPAV, con muy buen criterio. Desde hace rato viene uno diciendo que eso tiene que estar encajado. Y le ha dicho al sistema privado, dejen de vivir del sistema público de Costa Rica. Dejen de estar haciendo negocios al amparo y hombreados por el sistema público. Uno de los privilegios que tienen es que adquieren créditos del sistema para colocarlo en el extranjero a nombre de ellos durante la noche o los finales de semana. Ustedes saben, señores radioyentes, que el dinero ya en el mundo no está ocioso. El dinero trabaja mientras nosotros dormimos. El dinero trabaja en Europa o en el Japón, en los bancos, colocado durante la noche mientras nosotros dormimos. El dinero trabaja de noche y de día. Es una maquinaria constante y de eso se aprovecha el sistema privado. Don Rodrigo Bolaños se los ha dicho con toda claridad. Están viviendo ustedes en parte del sistema público. Bueno, pero entonces no solamente tienen eso. Tienen, desde luego, y ahora en sus manos, como muy bien usted lo señalaba, don José, las cuentas corrientes. Exacto. Los depósitos del público se calculan todos los años en una suma superior a los 100.000 millones de colones. Bueno. O sea, que se le está entregando la posibilidad de manejar una tajada importante de ese recurso, que es un recurso natural. Alguien decía en una oportunidad que es como la tierra, como el aire. El ahorro es un recurso financiero, pero es un recurso natural de los costarricenses. Bueno, así es. Pero también los avalan. El Banco Central les da el aval a los bancos privados, o sea que está respondiendo en nombre de todos los costarricenses de cualquier problema en un sector financiero. Claro. Después les entrega una parte de los créditos internacionales que el Banco Central recibe. Sí, señor. Se los entrega a los sectores, a los bancos privados a bajos intereses para que ellos los presten a los sectores con los que trabajan. Eso se llama, en viejo lenguaje vernáculo, hacer chocolate sin cacao. Absoluto. Bueno, de modo que están rodeados de ventajas, de privilegios. Pero vamos a lo nuestro. Ahora no solamente están satisfechos con eso, porque la verdad es que en Costa Rica siempre se pudo tener la posibilidad de abrir bancos. Lo que no había era posibilidad de recoger depósitos de la gente. Eso es. Lo que estaba nacionalizado eran los depósitos. Así es. Bueno, pero ya existe un sector financiero privado, existen una serie de bancos. Bueno, ¿por qué quieren vender los bancos del Estado? Si ya hay un sector financiero privado, no es suficientemente poderoso y grande ese sector para que ahora los propios bancos del Estado costarricense haya que venderlos. Porque el que controla los bancos del Estado controla la economía del país. Hoy en la República sale una información muy interesante, y es que los costarricenses, a pesar de la apertura de cuentas corrientes en los bancos privados, siguen prefiriendo los bancos del Estado. Sí, pero con una enorme diferencia, porque están absolutamente conscientes de que cualquier tragedia que suceda, Banco Anglo, los cuentacorrentistas de los bancos nacionales no pierden su dinero, cosa que ya ha sucedido a los que han tenido sus recursos en los bancos privados. Entonces, lo que hay en el caso de las financieras. En el caso de las financieras. Que eran banquitos. Claro que sí. No estaban regulados y controlados, pero eran bancos. Eran banquitos y se quebraron, y algunos de esos dueños están viviendo muy cómodamente fuera del país. Bueno, pero vámonos a este punto. Si se controla los bancos nacionales, los bancos del Estado, ¿quién va a controlar el crédito? La banca privada, los particulares. Imagínense ustedes, don Álvaro, por un solo momento esto. ¿Sería posible concebir que un banco privado fuera a abrir una sucursal en un lugar remoto del país? Digo usted, Boca Tapada de San Carlos, ¿verdad que no? Jamás. Bueno, y en esos lugares encuentra usted sucursales de algunos bancos. Ni en Cotobruz, ni en Zarcero, ni en Sarapiquí. Es que hay un punto, José, hay un punto esencial que hay que no cansarse de repetirlo. Con la banca nacionalizada se hicieron más propietarios, se hizo el equilibrio económico y social, las empresas florecieron en Costa Rica, el Banco Anglo era el patrocinador de una gran cantidad de comerciantes que hoy están
en el sistema financiero con sus bancos y con sus bolsas de valores y cabalmente en ese sector, que el Banco Anglo los hizo y les dio ese poder económico que ahora lo están llevando y que se empeñaron en cerrar el Banco Anglo. Si volvemos a todas estas manifestaciones, este crédito no es necesario. Hay una gran cantidad de créditos que el Estado no patrocina, no lleva adelante, que ya están aprobados y van a volver a someter un crédito de estos en un sistema que está suficientemente financiado, que está ganando lo que quiera ganar, que es ahora la gran representación de tipo social, de tipo económico, y como José lo está diciendo muy bien, el día de mañana esos señores serán los que van a poner el presidente de Costa Rica. También se convertirán en un poder político. Y en estos aspectos, señores empresarios, no quieren entender, no quieren abrir los ojos, que con la venta del Banco de Costa Rica, que con la venta del BICSA, vendrán los organismos internacionales o bancos más poderosos que estrujarán al empresario tico que quieran estrujar y empujarán al que quieran levantar. Y ellos, con su criterio internacionalizado, querrán que las empresas internacionales absorban a las nuestras y hacerse el poder económico internacional fuerte en detrimento de nuestros empresarios. Pero nuestros empresarios no quieren abrir los ojos. Así es. Vamos a hacer una breve pausa, inmediatamente regresamos con todos ustedes y con nuestros invitados de hoy. Bueno, yo realmente no termino de comprender, sí, pero quizás de explicarme toda la madeja de relaciones. Resulta que, primero, hay una tremenda presión para que Costa Rica le abra espacio al sector financiero privado. Bueno, ya eso está hecho. Ya le dieron espacio al sector financiero privado con todos los privilegios de que hemos conversado. Una apertura amplísima. Perfecto. Eso es. Bueno, y ahora resulta que ya ahora van contra el sector financiero nacionalizado. Si ya no les bastó abrir sus bancos, sino que quieren los buenos negocios financieros del Estado costarricense privatizarlos, entregárselos también a los sectores financieros. Ya en este caso, digo yo, no solo los sectores financieros locales, porque al fin y al cabo todos los bancos nacionales, bancos privados nacionales, pues todavía resultan banquitos, sí, a la par de los bancos del Estado y desde luego a la par de los bancos internacionales. Yo creo que todos los bancos de Centroamérica juntos no son nada a la par de un banco grande en México o en Argentina. Bueno, ahora quieren también los bancos del Estado y lo quieren a través de procedimientos de esos. Entonces entendemos que están pidiendo plata para vender el Banco de Costa Rica. Bueno, y ahora no nos preocupemos de si ese dinero debe emplearse o no para eso, puesto que ya sabemos, ya está clarísimo que es un dinero. Costa Rica no puede endeudarse para supuestamente resolver sus deudas, lo que es una paradoja, sino que se trata entonces de vender un bien del Estado, un bien que es productivo. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa vender el Banco de Costa Rica? ¿Por qué es que quieren vender el Banco de Costa Rica? Mire, don Álvaro, los abogados, y usted es abogado, yo nunca lo digo. Bueno, pero vea, la verdad es que sí, ¿no? A los abogados nos enseñan a ir atando cabos. Entonces, donde uno comienza a ver esta situación de por qué vender el Banco de Costa Rica, que es extraordinario que en un préstamo como este se diga con nombres cómo es que va a emplearse en un caso específico que es el Banco de Costa Rica. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay detrás? Para mí, detrás de esto está cómo entrarle a BICSA. Por esto, el capital de BICSA, que es, a pesar de lo que dicen, es un capital nacional, porque se origina en los bancos del Estado. Es decir, para que la gente lo tenga bien claro. Bien claro. Los bancos del Estado son dueños de BICSA.
el Banco Nacional tiene el 55%, el Banco de Costa Rica el 20%, el Crédito Agrícola el 10% y el antiguo Banco Anglo, que es ahora el Ministerio de Hacienda, el que tiene ese porcentaje, tiene el 15%. Si el que compra el Banco de Costa Rica adquiere el 20% de VIXA, entonces le abre... O sea, no solo compra el Banco de Costa Rica, sino que supuesto, compra la quinta parte de VIXA. Se hace con dueño de VIXA, que significa la injerencia que tiene VIXA ahora en el mercado financiero centroamericano. Parte del beneficio que hoy tiene porque VIXA puede operar en el estado de Florida y en Estados Unidos. Y Tiene una licencia, sí. Exactamente. Y un asunto muy importante. En el proyecto de la venta de VIXA se dice que VIXA financia el 50% de la cosecha del café. Quiere decir que si VIXA es un banco nacional, un banco del Estado, por el origen de sus fondos, la cosecha, el 50% de la cosecha de café se financia con bienes nacionales, con recursos costarricenses, con recursos nacionales, no privados. Si el Banco de Costa Rica se vende y adquiere ese 20% de VIXA, ese sector financiero privado adquiere un porcentaje de injerencia en el financiamiento de la cosecha del café. Súmale usted que pueda después hacer una negociación con el Ministerio de Hacienda que quiere vender, conseguiría el 35% del valor de VIXA. Es decir, si también compra el 15% que era el Banco Anglo. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que el negocio de vender el Banco de Costa Rica no solamente es porque es muy buen banco y da muchos beneficios económicos, es porque le abre una puerta que en este momento está cerrada al sector privado. O sea, financieramente hablando, tendrían una apertura todavía más grande. para ponerlo claro, a ver si comprendimos bien. A ver, sí, porque esto es enredado y hay que entenderlo. O sea, compran el Banco de Costa Rica. Sí, sí. Esa plata, esa deuda que se está adquiriendo es supuestamente para hacer estudios financieros, para hacer estudios del monto total de los avalúos de lo que vale el Banco de Costa Rica, para financiar algunos cuantos vivos que se van a venir a ganar aquí como consultores de la venta, miles de dólares pagados con salarios altísimos. Todo eso es para pagar salarios, ¿no ha sido? Comisiones para que revisen todo eso, pagados como nuevos directores, comisiones o juntitas para revisar todo el proceso de esto. O sea que esa plata se la van a repartir también a los cuantos vivos que van a hacer los avalúos y van a hacer el contado. Lo que está detrás de esto que no lo conocemos. Hay un punto interesante, José y Álvaro, y distinguidos televidentes. La venta del VIXA están diciendo 3 mentiras. No se puede creer a los seres que en este momento están dando los motivos por los cuales van a vender. La venta de VIXA han dicho... Ahora hablamos de VIXA, no del Banco de Costa Rica, para que quede claro. Sí, es que estoy montando VIXA para caer en el Banco de Costa Rica para cabalmente avalar o apoyar el argumento que vos estás dando. Pero viene por esta forma. Perdón un segundo, Rufino, es para efectos de esclarecerle a nuestros amigos televidentes. Eso es. VIXA, porque todos lo tenemos aparentemente claro, pero sé que a veces es importante repetir la información. Por supuesto. VIXA es el Banco Internacional de Costa Rica. Eso es. Es un banco que trabaja en Miami, que trabaja en las Bahamas y aquí en Costa Rica. Y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica es un gran banco. Y en Los Ángeles. Banco Internacional que es propiedad de los bancos del Estado costarricense. Eso es. De modo que estamos hablando de un banco internacional que tiene una sede aquí en Costa Rica, pero que se dedica a los negocios internacionales. Tiene una enorme importancia, porque es la cara pública financiera de Costa Rica en el mundo internacional. Eso es, sí señor. Porque se llama Banco Internacional de Costa Rica. Así es. Bueno, entonces usted estaba hablando de ese banco internacional que quieren vender. Entonces, voy por esto. Pertenece a los bancos del Estado. Ellos dicen que hay que venderlo para pagar la deuda pública. Estos señores mentirosos. Si se vendiera VIXA,
el dinero va a parar al Banco Nacional, que es el dueño del 55%. Al Banco de Costa Rica, que es el dueño del 20%, al crédito, que es el 10%, y un 11% nada más. Un 15%. Cualquier cantidad ínfima que serviría para pagar la deuda pública, porque ahora es dueño el Estado. O sea que en eso detrás de lo que hay es un gran negocio. Es un gran negocio. Por supuesto. Pero vean la falacia de esto. Segunda falacia, que hay que vender el BICSA porque va a ser otro banco anglo. Mentiras. Ahí en ese banco no están los zampones que estaban en el banco anglo. Y las operaciones que pueden estar cuestionadas en BICSA son muy pocas. Da enormes ganancias el BICSA. Pero si aún con todos sus errores, don Rufino, con toda la crisis enorme que se produjo en el Banco Anglo, ese banco pudo haber seguido funcionando. Absoluto. Yo recuerdo en una conversación que tuve aquí mismo en este programa con Rufino Gil, y me decía, sigue el banco cobrando sus créditos, prestándola, y coge de sus pérdidas, las pone ahí en rojo a largo plazo, ahí seguirán pagando, y sigue el banco funcionando, que dicho sea de paso, era un banco tremendamente activo. Sí, había señor. desarrollado procedimientos y métodos administrativos muy avanzados. Sí, señor. Era un banco con una gran solvencia, con un sector de personal admirable, con una gran capacidad. Sí, señor. De modo que no había que vender el Banco Anglo. No. Bueno, sin embargo, como muy bien usted lo dice, entonces quieren vender el Banco de Costa Rica para apropiarse de una parte importante de VIX. Si venden VIXA, el 20% pasa para el Banco de Costa Rica. No va a pasar al gobierno, tendría que reformarse la ley. De manera que, argumentando en esa forma la deuda, argumentando que va a quebrar cuando no va a quebrar, porque es el sexto banco de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos. Segundo, la licencia que tiene el Banco Internacional de Costa Rica, quien compre no se la va a otorgar Tallahassee, no se la va a otorgar los Estados Unidos. Bueno, no están Entonces, seguros. No están seguros. ¿Por ¿Qué qué? van a comprar? ¿Verdad? Y después, la tercera falacia absoluta y completa es que se pueden llenar la parte internacional del banco, del VIXA, con otros sistemas. Y ya el Banco Nacional lo está aplicando. No se ha vendido VIXA y están duplicando funciones. El Banco Nacional abriendo ya agencias en Centroamérica y en Miami ante la venta del VIXA. Duplicación de funciones. El banco no se debe de vender porque ninguna de esas tres es cierta, porque da utilidades que si estuviera necesitando el Banco Nacional en aquel entonces que estaba perdiendo, con solo las utilidades del VIXA estaba ya llenada parte de las necesidades del propio Banco Nacional. Del propio Banco Nacional, que no se necesitan por una razón, porque les sobra cómo colocar. Lo que pasa es que tienen que saberlo colocar. Y ya está dicho que ya el Banco Nacional está ganando. La cosecha de café, lo que vos estás diciendo, perfecto. Y eso se logró por medio del VIXA. Como también se logró por medio del VIXA en una época de escasez de divisas en los años pasados, que el VIXA llenó esa necesidad y salvó al país y salvó al Estado. En la crisis del 80 Vamos entregando, señores, lo que sirve en Costa Rica. Así es. Vamos a hacer una breve pausa después de esas expresivas palabras de don Rufino Gil y ya regresamos con ustedes. Don José, ¿por qué usted cree, o por qué piensa usted más bien, que el gobierno del Estado costarricense no le ha explicado con claridad a los ciudadanos todas las implicaciones que tienen estas ventas y las razones jurídicas que existen para vender o no vender? Vea, no creo que sea por ignorancia de las disposiciones constitucionales, porque si el gobierno está obligado a saber que el origen de los bancos nacionales es un acto de producción constitucional por la Junta de Gobierno, ratificado por la Constituyente cuando promulgó la Constitución. Habla de los bancos del Estado. El Consejo de la Junta de Gobierno
cuando nacionalizó, mencionó los bancos por su nombre. Banco Anglo, Banco de Costa Rica y Banco Nacional. No, crédito. El crédito. Crédito. El nacional era Banco Nacional. Eso pasó a la Constitución y ahí está. El gobierno sabe que eso es así. Entonces la pregunta que hay que hacerle al gobierno es, ¿por qué el gobierno y los que creen que se pueden vender los bancos nacionales pasan por encima o pretenden pasar por encima de esa disposición constitucional y no han querido, y repito la palabra, querido que se someta a un examen público, exhaustivo, abierto, este problema de la desnacionalización del sistema bancario nacionalizado, como tampoco han querido que se examine a fondo todo el proyecto de la privatización de los recursos en las instituciones de desarrollo del país. Me refiero al ICE y a las otras instituciones. Hoy se habla de que ya quieren privatizar el servicio de aguas. Esa es la pregunta que hay que hacer. Vamos de locura en locura. De locura en locura. Así es. Y está bien, es una buena expresión. Vamos de locura en locura. Porque no se ha justificado ante la opinión de los costarricenses y no se le ha pedido opinión a los costarricenses sobre este sentido. No es porque los costarricenses no la hayan dado, porque nosotros pertenecemos a un Consejo de Defensa de la Institucionalidad que hemos hecho repetidas menciones y exámenes de esto y hemos ido hasta la Casa Presidencial. Hemos ido a la Asamblea Legislativa 2 veces y ninguno de esos organismos del Estado se ha preocupado en darle la explicación al país, no al Consejo, no a nosotros tres, no, a los costarricenses, que es a los que les debe. Porque a estos señores se les olvida que su poder es un poder temporal. Es un poder delegado. Delegado y temporal. Se les termina ahorita a los diputados y los... Yo quiero ver si este proyecto de crédito internacional llega a la Asamblea Legislativa, quiero ver a los diputados pronunciándose sobre esto, con claridad. Porque esto es enormemente perjudicial para el país. Rufino. José, y es una posición de los actuales gobernantes terca, necia, supina alrededor de estas ventas del Estado. Ellos lo están viendo y lo están sintiendo que la oposición es general. Nosotros que detectamos callejeramente en todos lados a donde nos acercamos la posición de la mayoría del pueblo costarricense ante la posibilidad de que vendieran estos activos. Así es. Están totalmente en desacuerdo y el gobierno no da argumentos. No dice por qué, dice hay que vender y hay que vender. Como está claro y se ha demostrado que el cierre del Banco Anglo fue un cierre político. Lo cerraron por política. Lo cerraron porque en aquel momento aparecían una serie de personas de un partido que había que golpear. Y yo creo que quien se golpeó fueron los que cerraron. Porque el país y la mayoría también de la gente se ha dado cuenta que no había necesidad de cerrar el Banco Anglo. Pero además los costarricenses tienen que saber, Rufino, que ya a estas alturas las pérdidas ocasionadas por el cierre del Anglo superan las pérdidas por los actos ilícitos e irregulares que se cometieron en el banco. Sí es verdad, don O sea Álvaro. que a estas alturas le está costando más al país el Banco Anglo por lo que ha costado su cierre que por las llamadas tortas que se jalaron los que estaban allí. Sí, Entonces, señor. ¿en qué país estamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién es más Sí, señor. responsable? Sí, señor. ¿Los que cometen irregularidades en un banco o los que de manera infantil, impremeditada, publicitaria, politiquera, cierran una institución del país y lo hacen perder más de lo que esa institución había perdido ya por los errores internos? Así es, Álvaro. Estás diciendo la Biblia. Es una verdad absoluta lo que estás diciendo porque está probada. No es que la están especulando. Y sobre el tema de la venta del Banco de Costa Rica, como el tema del Banco de Bixa, ya tal vez si se va a vender, que no sé, la transparencia que va a haber, por más que las comisiones que están nombradas ahí para ver la transparencia del Bixa, pertenece un señor dentro de esa comisión que se fue nada menos que con el señor don Miguel Ángel y otros señores, hablarle al señor Hank de México,
¿Qué seguridad va a tener el costarricense de que ahí va a haber transparencia? Si ya el señor Hank está tratando de comprar el Bixa. Y así van a suceder dentro de estas posiciones de ventas y dentro de estas posiciones de entregar el patrimonio nacional, de vender el patrimonio, de vender parte de la patria. No, señores, hay que llamar la atención profundamente sobre lo que está sucediendo. Y no quieren explicar los motivos, pero los motivos están detrás. ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Grandes negocios, eso es lo que hay, grandes negocios. Nos queda medio minuto. Medio minuto, muy bien. Concretando. Muy bien, eso. Hay que exigir, y uso la palabra exigir, al gobierno de la República, a las autoridades y a los candidatos de los partidos mayoritarios una manifestación clarísima de por qué pretenden vender los instrumentos del Estado. Que esos son las instituciones autónomas que quieren vender. Muy bien, Bueno, José. pienso que esas son las cosas Muy que bien hay que dicho, discutir José. en un proceso Muy bien. electoral como el actual. Así es. Y explicarle a los costarricenses con toda profundidad las verdaderas intenciones. Una palabra nada más. Tengan la seguridad de que estamos dispuestos, un grupo considerable de costarricenses, la mayoría de los costarricenses, a no permitir que este país lo baraten y lo vendan. Muchas gracias, don José. Muy edificantes sus palabras y una justa conclusión para este programa. Ya el tiempo nos venció. Muchas gracias, don Rufino Gil, siempre por su presencia en Diagnóstico. Muchas gracias, don José, Muchísimas gracias por a todo ustedes. esto que tanto importa a los costarricenses, o por lo menos que tanto debe importarnos a todos. Y hasta nuestro próximo programa, próximo lunes a las 9 de la noche. No lo olviden. Este lunes a las 9 de la noche vamos a hablar de una cosa que les interesa a todos ustedes. Es todo esto que se habla de la venta de los bancos del Estado, de Bixa, del Banco de Costa Rica. ¿Esas ventas serán constitucionales o son inconstitucionales? ¿Son transparentes o no son tan transparentes como se dice? ¿Qué hay detrás de todo este asunto de la venta de los bancos del Estado? Hemos invitado a dos distintos